Buenas noches. En este momento vamos a seguir con nuestra tercera parte del video. Vamos a seguir con embriología. Bueno, veníamos diciendo que el ciclo menstrual dura 28 días. Que en esta semana, en este día que es el día 14, es el día de la ovulación. Que la primera semana es una semana de desarrollo embrionario y que esta segunda semana es la semana del segundo desarrollo embrionario. Primera, segunda y tercera semana, que es la semana que habíamos dicho que era la semana de retraso, era nuestra semana de tercer desarrollo embrionario. Entonces, estas 3 semanas nos van a formar los 3 discos germinativos. En esta primera semana se va a formar el epiblasto. En esta otra semana se va a formar el hipoblasto. Y en nuestra tercera semana se va a formar el mesoblasto. Perdón, el mesodermo. Bueno, dijimos que la unión del óvulo con el espermatozoide, aquí iban a formar, iban a hacer el intercambio genético, el cual iba a formar nuestras células germinales primarias. Después que se forma esta célula germinal primaria, en esta cuarta semana va a empezar a emigrar. Nuestra célula germinal primaria, en este caso, vamos a escoger que se formó una célula XY, que habíamos dicho que esta es de sexo masculino. Esta va a empezar a viajar por la pared del saco vitelino. Pared del saco vitelino. Después, estas van a pasar más o menos muy cerca al cordón umbilical del embrión. Cordón umbilical. Y seguirán viajando hacia las gónadas en desarrollo. Y van a llegar al final de la quinta semana. Bueno, entonces nuestras células germinales primarias, como son XY, nos van a formar los testículos. Entonces, llegan aquí nuestras células germinales, aquí al tejido gonadal. Nuestro tejido gonadal va a formar de su epitelio las células de Sertolini, que son las células de sostén. Estas células de sostén se van a encargar de sostener y nutrir estas células. Las células. Y aquí se van a formar nuestras células espermatogonias.
y estas van a dar el origen a los cordones sexuales primitivos, los cuales después van a formar los lóbulos espermáticos. Estos lóbulos espermáticos entonces, como sabemos, nuestros cordones sexuales van a quedar aquí dentro de estos lóbulos espermáticos. Los cordones sexuales primitivos. Estos espacios que quedan aquí en medio de estos lóbulos se van a llamar septo. Y luego aquí se van a formar unas redes. Estas redes testiculares se van a llamar los conductos eferentes. Y aquí se va a formar el epididimo, que cumplen una función muy importante de llevar en el proceso de la producción de los espermatozoides, es madurarlos en esta zona. Entonces está compuesto de cabeza, cuerpo y cola. Y aquí en esta parte se va a formar un conducto, que es el conducto deferente, que se encarga de llevar todo es como la vía de llevar los espermatozoides. Bueno, entonces esto es lo que es la formación testicular en el momento antes de la pubertad. Antes de la pubertad. Porque si hablaríamos después de la pubertad, estaríamos hablando del proceso de cómo se forman todas estas células y se maduran, hacen proceso de mitosis y meiosis y hacen que se produzcan los espermatozoides. Pero como estamos hablando en el periodo embrionario, solo hablaremos sobre las células que formarían el testículo, que solo serían las células germinales, las células espermatogónicas que quedan hasta ahí. Bueno, lo mismo sucedería con las células de la mujer. En lugar de bajar un XY para formar los ovarios, tendríamos que haber formado células germinales primarias XX, que se encargarían del proceso de la formación de los ovarios. Continuarían el mismo camino que las células de los testículos, que sería emigrar después de la cuarta semana, pasarían por la pared del saco vitelino, llegarían hasta las gónadas en desarrollo y también llegarían al final de la quinta semana. Entonces, llegarían aquí al tejido gonadal, se ubicarían aquí las células
germinales, formando los ovocitos. El tejido gonadal formaría unas células planas alrededor de estas, que serían las células de foliculares. Las células foliculares. Entonces serían llamadas, estos serían los ovogonios. Y después de que son encerradas estos ovogonios en las células foliculares, se llamarían ovogonios primordiales. O foliculares. ¿Se acabó? O foliculares. Bueno, entonces, después de que estos son formados, estos ovogonios, empiezan a replicar su ADN. Y estos ovogonios se empiezan a diferenciar de los foliculares porque estos son de mayor tamaño, los foliculares. Y en el tiempo de que se cumplen, en el tiempo de que el embrión pasa de los 5 meses, el feto pasa de los 5 meses a los 7 meses, se van a desarrollar más o menos 7 millones de ovogonios y ovocitos primarios. Ovogonios y ovocitos primarios. Pero después de este tiempo empieza entre 5 y 7 meses empiezan a morir estos ovogonios, entonces mueren. Y muchos después del 7º mes se empiezan a degenerar, se empiezan a dañar o a envejecer, con excepción de algunos ovocitos primarios que se encuentran en la superficie. Entonces, los que encuentran en la superficie como unos ovocitos primarios o ovocitos primordiales son los que subsisten hasta después del nacimiento, algunos, como dije antes. Y los que sobreviven entran a una etapa de meiosis, etapa 1, pero no continúan con la siguiente etapa, que es la metafase. Ellos entran en un periodo o en una etapa de diploteno, donde es una etapa como de congelamiento o de reposo, que no se termina, sino que esta solo empieza en el tiempo de la pubertad